¿Cómo están, queridos oyentes? Bienvenidos a un episodio más de su programa favorito, Cómo imitar la vida de los santos. Acompáñame a disfrutar de esta historia que estoy segura te fascinará. Yo soy tu anfitriona, Karina Náñez, y te doy la más cordial bienvenida. ¡Empezamos! Estoy segura que has escuchado el nombre de esta fabulosa santa llamada Teresita del Niño Jesús. Su nombre completo era María Francisca Teresa Martín Guerin. Nació en el año 1873 en Alencón, Florencia, al noroeste de Francia. Fue hija de Luis Martín y María Celia Guerin. De esta unión nacieron 9 hijos, de los cuales 4 murieron a temprana edad y solamente sobrevivieron 5 niñas. María, Paulina, Leonía, Celina y Teresita, quien fue la menor. Se dice que tuvo una infancia feliz y que estuvo llena de buenos ejemplos. Desde muy pequeña era muy viva, impresionable y ambiciosa. Su padre le fue enseñando poquito a poco a decir sí a Dios cada vez que la conciencia le pedía hacer algún sacrificio en favor de los demás. Cuando ella tenía 4 años de edad, muere su madre. Desde entonces, sus hermanas mayores y su padre se encargaron totalmente de su educación y su padre las llevó bajo la protección de una tía. Y entonces se fueron a vivir a un pueblo llamado Lisieux. Es por eso que la llamarán más tarde Teresita de Lisieux. Cuando ella ya tenía 9 años, una de sus hermanas, Paulina, se va de religiosa con las hermanas carmelitas. Cuando tiene 14, su otra hermana María también se va de religiosa, y así sucesivamente hasta que se quedó sola con su padre. Se menciona que Teresita se sentía muy sola, pero en una Navidad a ella le parece que el niño Jesús le invita a consagrarse totalmente a él. Y aquella Nochebuena la consideró como la noche de su conversión. Y a partir de ese momento le anuncia a su padre que desea entrar también ella de hermana carmelita. Su padre acepta. Pero resulta que en el convento no aceptaban a niñas de su edad. Posteriormente, su padre la lleva a una peregrinación en Roma en el año 1887, con ocasión de la celebración de los 50 años de sacerdocio del Papa León XIII. Y cuando el Santo Padre pasa bendiciendo a los peregrinos, Teresita se le adelanta y le dice: «Santo Padre, como regalo de su jubileo o bodas de oro sacerdotales, concédame la gracia de entrar de hermana carmelita a los 15 años. El santo pontífice la mira con exquisita amabilidad y le responde: entrará si esa es la voluntad de Dios. Junto con su padre va en peregrinación a visitar varios santuarios. Y en el año 1888 logra entrar al convento de las Carmelitas en Lisieux. Esta fecha la llamó ella el día de su felicidad total. Las religiosas notaron desde el primer día en ella equilibrio emocional no común en las niñas de esa edad, y el director espiritual quedó admirado de que esta joven no vivía de vanas ilusiones, sino que tomaba la vida con seriedad y paz. Le agradaba mucho leer y meditar los santos evangelios y las cartas de San Pablo. Debido a esto, por orden expresa de sus superioras, escribe su autobiografía que titula Historia de un alma, y es un libro que se ha hecho famoso en todo el mundo. En 1889, sufre la pena de ver que su padre pierde el uso de la razón a causa de unos ataques de parálisis. Por 3 años lo tuvieron recluido en un sanatorio. Ella dice: «Los 3 años de martirio de nuestro padre, que lo fueron también para nosotras sus hijas, fueron quizás los más ricos en méritos y los más fructuosos para la eternidad en nuestra vida, y yo no los cambiaría por los éxtasis más sublimes». Ella mencionaba, ya que ella decía que así sabían sufrir los santos. En 1890, a la edad de 17 años, hace sus votos o juramentos de pobreza, castidad y obediencia, y queda constituida hermana carmelita. Y de aquí en adelante se le conoce como hermana Teresita del Niño Jesús. Ese mismo día escribió: «Quisiera poder dar mi vida por Jesucristo como Santa Inés, y si Dios no quiere que sacrifique mi vida derramando como ella mi sangre,
Quiero hacer de mi existencia un sacrificio continuo por amor del Señor. Uno de sus principales deberes, como hermana carmelita, era orar por los sacerdotes. Pronto se le presentó una oportunidad para viajar a Italia, y en este viaje ella había visto algunos casos que la convencieron de que los sacerdotes pueden no llegar a la santidad a la cual los llama el Señor, si no hay quien rece mucho por ellos. Así que se dedicó a encomendar día por día a todos los sacerdotes, pero especialmente a aquellos que estuvieran en mayor peligro de ser infieles a su vocación y a sus deberes sacerdotales. Existe el testimonio del cardenal Leger de Canadá que decía: recién ordenado sacerdote, yo era débil de salud del cuerpo y de salud del alma, y empecé a encomendar mi sacerdocio a Santa Teresita, y ella me obtuvo una rebosante salud corporal y entusiasmo por mi sacerdocio y perseverancia. El fervoroso cardenal Leger terminó dejando las comodidades de su cardenalato en Quebec para irse al África a cuidar leprosos y murió como un santo. Teresita menciona que vivió muchos sacrificios. Entre ellos narra que una religiosa que estaba a su lado en el convento la fastidiaba moviendo su enorme rosario durante la oración. Ella jamás le advirtió de esta molestia, sino que más bien le ofrecía este sufrimiento a Dios como una música que acompañara su oración. Otro de sus testimonios era que en el lavadero, su compañera de trabajo sacudía la ropa con tal fuerza que la salpicaba de jabón todo el cuerpo. Eso la hacía sufrir, pero jamás le dijo nada al respecto. Y de esa manera también ofrecía un pequeño sacrificio por los pecadores. Y por último, les comparto una anécdota que la hacía sufrir mucho. Era que había una hermana anciana que era muy neurótica y que también estaba paralizada. La hermana superiora la manda a atenderla y lo primero que gritó al verla fue: ¿para qué me mandan niñas si yo no soy niñera de nadie? Teresita menciona que sentía fastidio por ella, pero que se había propuesto dominarse y demostrarle todo el afecto de hija cariñosa en todo momento. Su cariño se lo demostraba cuando le daba de comer, la atendía, la vestía, y aun cuando ella recibía palabras desagradables de la hermana, siempre permanecía orando por ella. Tanto fue su agradecimiento que en su última enfermedad pidió como gracia especial que estuviera Teresita junto a su lecho en el momento de morir. Y en ese mismo año, en 1894, muere su padre. Para la noche del Jueves Santo de 1896, Teresita sufre la primera señal grave de la enfermedad que la iba a llevar al sepulcro, la tuberculosis. Esa noche, un vómito de sangre le anuncia, como dice ella misma, que el amor de los amores vendrá ya muy pronto a llevarla al paraíso. Su terrible enfermedad duró 18 meses, que fueron un verdadero martirio. Sin embargo, ella sobrellevó con mucho valor y con mucha calma y mucha alegría su enfermedad. De vez en cuando tenía que salir a pasear por el jardín, por orden del médico. Ella decía que cada paso que daba era como un puñal que se clavaba en sus pulmones enfermos, a lo cual ella expresaba: en cada paso doloroso que doy, lo ofreceré por un misionero que esté en peligro de desanimarse de su vocación. Por eso la nombran después patrona de las misiones y de los misioneros. Ya enferma, anuncia una profecía: después de mi muerte, derramaré una lluvia de rosas. Quiero pasar mi cielo haciendo bien a la tierra. Para el año de 1897, su enfermedad agravó. Debido a los vómitos continuos que sufría, ya no podía recibir la comunión. Y exclamó: nunca imaginé que yo pudiera llegar a sufrir tanto, pero me conservaré siempre alegre, contenta por poder sufrir por Cristo y por la salvación de las almas y la santificación de los sacerdotes. Y en el año 1897 dijo: no me arrepiento de haberme dedicado a amar a Dios dulcemente. Expiró como quien se queda plácidamente dormida. Tenía 24 años de edad. Antes de morir, había pedido que no llevaran flores a su ataúd, sino que ese dinero lo gastaran en ayudar a gente pobre. Su entierro fue humilde, y en el cementerio quedó sepultada de una manera muy sencilla. A partir de ese momento, se empezaron a obtener una serie de milagros, favores y gracias
que su devoción se regó por todo el mundo. La gente la invocaba tanto que el Papa Pío XI, contrariando la antigua tradición de no declarar santo o santa a nadie antes de que cumpla los 50 años de su fallecimiento, la canoniza o declara santa en el año 1925, solo 27 años después de haber pasado a la eternidad. Y el Papa la declara patrona de todas las misiones católicas en el mundo. La describen como una jovencita débil de salud, delgada, rubia, de ojos azules muy vivaces, de sonrisa siempre amable y palabras siempre alegres, de cejas arqueadas, de boca pequeña y facciones delicadas. En el año 1997, el Papa Juan Pablo II la proclamó doctora de la Iglesia Universal, siendo la tercera mujer en recibir este título. Las rosas son el símbolo más tradicional con la cual se le asocia, y a menudo se le representa con rosas en las manos, o rodeada de rosas o dejando rosas llover en la tierra desde el cielo. Y este símbolo se conoce mucho porque ha hecho muchos milagros. Te contaré una anécdota que es muy conocida precisamente por el milagro de las rosas. Este se relaciona con la conversión del asesino y violador Henry Pranzini. Henry fue un criminal condenado a muerte por asesinato en Francia en el año 1887. A punto de ser ejecutado en la guillotina, Pranzini se encontraba en un estado espiritualmente desesperado y sin ningún deseo de arrepentimiento. La historia del milagro comienza cuando una hermana carmelita leía en el periódico acerca de la inminente ejecución de Henry Pranzini. Conmovida por el destino del criminal, le contó a Teresita al respecto, y al enterarse, ella decidió ofrecer sus oraciones y su sufrimiento por la conversión de Pranzini. Antes de su ejecución, Teresita siguió orando por su alma, y entonces ocurrió un suceso que asombró al mundo entero. Se dice que Pranzini, a través de una serie de cartas, confesó sus pecados, se arrepintió profundamente y encontró la paz en su último momento. Y sorprendentemente, Pranzini besó un crucifijo antes de morir. Este acto de conversión se propagó rápidamente. El impacto de este milagro en la conversión de Henry Pranzini demostró el poder de la intercesión de Santa Teresita. Fabuloso, ¿no? Este evento refuerza la creencia en que Santa Teresita hasta el día de hoy sigue intercediendo por las almas y cumple su promesa de ayudar a aquellos que le invocan en busca de esta conversión. ¿Disfrutaste de esta historia como yo? Estoy segura que sí. Yo soy tu anfitriona, Karina Náñez, y te doy las gracias por haberme acompañado el día de hoy. Nos vemos en el próximo episodio. ¡Hasta la próxima!